Buenos días, chicos. Este día vamos a continuar estudiando la unidad de genética y vamos a retomar algunos temas a manera de introducción que vieron en las clases anteriores, como son las leyes de Mendel y la teoría cromosómica de la herencia. Los objetivos para esta clase son conocer los hechos relevantes sobre el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la información genética, reconocer la estructura y función de los ácidos nucleicos, explicar cómo se organiza el material genético en el interior de las células, definir qué es un cromosoma y qué es un gen, conocer la terminología relacionada con el campo de la genética y conocer los eventos que ocurren durante el ciclo celular. El contenido que vamos a estar desarrollando en esta clase es el siguiente. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la historia y el descubrimiento del ADN. Hablaremos acerca de la estructura y función de moléculas que almacenan la información genética, ¿verdad? Estaremos hablando principalmente de los ácidos nucleicos. Hablaremos acerca de los genes y cómo es la organización del material genético en las células. También hablaremos sobre los cromosomas y vamos a empezar a conocer algunos términos relacionados con genética, por lo que yo les recomiendo que vayan haciendo un glosario con todos estos términos relacionados con el área de la genética para que vayan comprendiendo mejor este tema, ¿verdad? Y les sirva también para estudiar para su discusión y para el examen parcial. Y finalmente vamos a estudiar los eventos del ciclo celular. Eso sería lo que vamos a estar estudiando en esta hora clase. La referencia bibliográfica para esta clase y para la clase que vamos a ver el día viernes es el capítulo 10 de Solomon, que corresponde al tema de cromosomas, mitosis y meiosis, y el capítulo 12, donde nos habla del ADN como molécula portadora de la información genética. La próxima semana que ya se pueda ingresar al aula virtual, pues ya lo van a encontrar disponible en el aula para que puedan completar la clase con la lectura de estos capítulos. Bien, como ustedes saben, todos los organismos vivos presentan la característica de poder almacenar información genética. Esa información genética además define las características de cada individuo y permite que dentro de las diferentes poblaciones de individuos, a pesar de ser de la misma especie, se presente una gran variabilidad en las características. Como podemos observar acá en esta imagen, si ustedes ven, tenemos diferentes tipos de animales de la misma especie, ¿verdad? Varios tipos de tigre, pero todos presentan características físicas diferentes. Esa diferencia en las características viene de la variabilidad genética que presenta cada uno de estos individuos, y eso lo podemos observar en todos los organismos vivos, incluso en los vegetales y otras especies de animales, incluida la especie humana, ¿verdad? Si ustedes ven, a pesar que somos de la misma especie, todos presentamos características diferentes porque nuestra información genética presenta variantes, ¿verdad? Y eso es lo que hace que podamos observar esas diferencias en las características. A esa información genética que está relacionada con las características que podemos observar, se le conoce como genotipo. Y aquí viene una de las primeras palabras para su glosario, ¿verdad? El genotipo será el conjunto de genes de un organismo que es responsable de las características que podemos observar, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a llamar genotipo.
Entonces, a las características que nosotros podemos observar en cualquier individuo, las vamos a denominar fenotipo, ¿verdad? Vean que el fenotipo tendrá una relación con el genotipo porque dependerá de esa información genética el fenotipo que yo esté observando. Por ejemplo, el color de los ojos. Podrán haber algunas personas que presenten un color café o incluso un color mucho más intenso, más oscuro, y otros que tengan un color bastante claro. Pues eso se va a deber debido a la información genética que cada uno presente, pues así va a estar variando el fenotipo que nosotros observamos. Y vean que esas características o fenotipos no solo se relacionan con características físicas, sino también con características metabólicas o fisiológicas. Por ejemplo, el hecho de no poder sintetizar una determinada enzima podría llevar a presentar un fenotipo relacionado con la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Entonces vean que esos fenotipos no van a ser solo físicos, sino que también podrían ser en un determinado caso también metabólicos, ¿verdad? Acordémonos que toda esa información genética, como ya vamos a ver más adelante, va a estar relacionada principalmente con la síntesis de proteínas y eso es lo que nos permite observar al final estas diferentes características y estas variantes entre cada uno de los individuos de una determinada población. Hoy en día sabemos que la información genética está almacenada en la molécula de ADN, pero ese conocimiento se creó con el aporte de varios científicos. El primer científico que aportó a este conocimiento fue Gregor Mendel, que ustedes lo estudiaban en clases anteriores. Mendel fue un monje que pasó una buena parte de su vida plantando guisantes y observando cómo las diferentes características, como por ejemplo la textura de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la flor, lo largo o corto del tallo, como esas características se iban transmitiendo de generación en generación. E incluso encontró de forma matemática las proporciones de probabilidad para heredar esas características en las siguientes generaciones, sentando las bases de la transmisión de características hereditarias de una generación a otra, lo que se conoce como leyes de Mendel. En aquel tiempo, él llamó a esas responsables de dar esas características, les dio el nombre de factores heredables, ¿verdad? Acuérdense que en ese entonces pues ni siquiera se sabía de la existencia de la molécula de ADN, pero él sí logró relacionar que había un factor responsable de dar esas características en los diferentes tipos de guisantes que él estudiaba. Entonces, Mendel incluso murió sin que se reconociera todo su trabajo. Fue con el tiempo que todo ese trabajo recopilado en las leyes de Mendel se retomó por otros científicos que dieron muchos aportes para poder desarrollar lo que hoy se conoce como teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia nos dice prácticamente que esos factores heredables de los que Mendel hablaba se ubican en unas estructuras en el interior del núcleo que se conocen como cromosomas. Y además le dieron nombre a esos factores heredables. Hoy se sabe que esos factores se conocen como genes y que por lo tanto los genes van a estar ubicados al interior de los cromosomas. Además, también nos dice que cada individuo recibe dos cromosomas del mismo tipo, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. A estos cromosomas del mismo tipo que se encuentran en pares se les conoce como cromosomas homólogos. Además, también con esa teoría
se pudo plantear que existían diferentes tipos de cromosomas. Habían cromosomas que estaban relacionados con el sexo del individuo y a eso se les llamó cromosomas sexuales, y habían cromosomas diferentes a los cromosomas sexuales que estaban relacionados con otro tipo de características distintas al sexo del individuo, y a eso se les conoció como cromosomas autosómicos. Entonces, si ven, prácticamente en aquel entonces se había logrado describir qué es lo que estaba sucediendo dentro de las células, específicamente en el interior del núcleo, y que además tenía que ver con la transmisión de caracteres genéticos. Pero todavía no se sabía quién era la molécula responsable de almacenar esa información, es decir, de qué estaban formados los genes, ¿verdad? Eso todavía no se conocía y era un gran debate en aquella época debido a que, como ustedes saben, existen diferentes moléculas biológicas que tienen funciones en los seres vivos y que podrían ser candidatos a almacenar esa información y a formar esas estructuras que se conocen como genes. Entonces, vamos a ver cómo es que se llegó a descubrir que los que almacenaban esta información eran principalmente los ácidos nucleicos. Entonces, de todas las moléculas biológicas que se teníamos a los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Se sabía que alguna de estas moléculas era la responsable de almacenar información genética. Los carbohidratos y los lípidos, en aquel entonces, pues prácticamente los científicos los descartaban porque al compararlos con las otras moléculas tenían menor complejidad estructural. En aquel entonces se creía que las proteínas eran las moléculas encargadas de almacenar información genética, principalmente porque están formadas por 20 aminoácidos y eso permite que exista una gran variabilidad de formas y estructuras que se puedan obtener, y además tienen estructuras bastante complejas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, las proteínas pueden tomar una estructura terciaria o cuaternaria dependiendo de su función. Por lo tanto, pues se creía que era una proteína la responsable de almacenar información genética. Y los ácidos nucleicos los habían descartado porque ellos decían, pues son muy sencillos porque solo están formados por 4 tipos de nucleótidos y entonces no hay mucha probabilidad de poder almacenar una información solo con esa variante de 4 nucleótidos. Entonces, como además en aquel entonces no se conocía la estructura de las moléculas, pues era muy difícil asociarles una función biológica. Así que por mucho tiempo se pensó que eran las proteínas, las moléculas que almacenaban la información. Eso se fue desmintiendo poco a poco con diferentes experimentos que fueron realizados, y vamos a mencionar solo uno de ellos a continuación. En 1928, vean, esto fue después que se había desarrollado la teoría cromosómica, un científico de apellido Griffith estaba experimentando con diferentes cepas de Streptococcus pneumoniae, conocido comúnmente como neumococo. Estas son bacterias que causan neumonía y en aquel entonces pues se les daba bastante interés porque era una de las enfermedades que estaba en auge en aquella época. Entonces Griffith estudiaba diferentes cepas de estos neumococos y notó que cuando estas crecían en la placa, habían unas cepas que las colonias tenían un aspecto rugoso y habían otras cepas que tenían un aspecto liso. Y por lo tanto, él decidió probar cuáles eran los efectos de cada una de esas cepas en organismos vivos, y para eso utilizó ratones. Preparó una mezcla de las cepas que tenían esa característica de ser rugosas y la inyectó a los ratones y estos sobrevivieron.
Por lo tanto, él determinó que esa cepa era benigna y no causaba la enfermedad. Mientras tanto, la cepa lisa, al inyectarla directamente a los ratones, él observó que los ratones morían y por lo tanto, además de eso, desarrollaban la enfermedad, la neumonía y luego morían. Entonces él pudo concluir que esa cepa lisa, a la cual llamaban cepa S por su sigla en inglés, era virulenta y por lo tanto causaba la enfermedad. Luego él decidió calentar esas cepas que eran virulentas para poderlas inactivar por calor, inyectó esa mezcla a otro ratón y el ratón sobrevivió. Por lo tanto, él consideró que se había inactivado ese... Uno de los experimentos que aportó al conocimiento de cuál era esa molécula que almacenaba la información genética fue el experimento realizado por Griffith en 1928. En aquella época él estudiaba una especie de bacterias que eran responsables de desarrollar neumonía en humanos. Estas bacterias comúnmente se conocían como neumococos y se había observado que habían diferentes cepas de estas bacterias. Un tipo de bacteria que al crecer, las colonias que se observaban en la caja de Petri eran rugosas y a eso se les denominaba cepa R, y habían otras bacterias que las colonias tenían un aspecto liso y a esas se les denominaba cepa S. Él probó una mezcla de bacterias de la cepa R y la inyectó en ratones para ver cuál era el efecto en estos y observó que era una cepa benigna, no se desarrolló ningún tipo de enfermedad y el ratón sobrevivió. Por el contrario, la mezcla de cepa S que él inyectó a los ratones lo llevó a desarrollar neumonía, el ratón murió y por lo tanto concluyó que esa cepa era virulenta y llevaba al desarrollo de la enfermedad. Luego él decide inactivar estas bacterias por calor, las bacterias patógenas que eran la cepa S, las calienta y estas mueren por calor y al inyectarlas en el ratón nota que éste sobrevive. Por lo tanto, las cepas S que habían sido calentadas pues ya no pueden producir la enfermedad principalmente porque habían muerto. Pero luego él va más allá y decide mezclar las cepas R que no producen la enfermedad con las cepas S que había inactivado por calor, es decir, las cepas muertas. Y nota que el ratón desarrolla la enfermedad y muere. Entonces él concluye que había algo en esas cepas que habían sido inactivadas por calor, pero que seguía estando presente ahí y una información que se había transmitido a la cepa R y la había transformado. Si ven ahora, esa cepa R era ahora una cepa lisa y causaba la enfermedad. Entonces él concluyó que en el interior de las células había un principio transformador que era capaz de heredarse a otras células o de transmitirse a otras bacterias y transformarlas, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, él habló de ese principio transformador, pero no pudo asociar cuál era la molécula responsable de haber transmitido esa información que permitió que la bacteria cambiara. Fue hasta más adelante que otros científicos retomaron el experimento de Griffith y fue en 1944 cuando Avery, MacLeod y McCarthy retoman todos estos experimentos de Griffith y utilizando las bacterias patógenas que eran las cepas lisas, ellos hicieron una serie de experimentos para poder extraer todas las moléculas presentes en esa bacteria, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y
los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN. Entonces, ellos no probaron los lípidos y los carbohidratos porque prácticamente el debate era si eran las proteínas o algún tipo de ácido nucleico los que almacenaban esa información. Entonces ellos procedieron a aislar esas moléculas y fueron utilizando enzimas que degradaban cada una de ellas y observaban si la bacteria se transformaba o no. Aquí podemos observar los resultados que ellos obtuvieron. Al degradar a las proteínas, si ven, seguía habiendo transformación de la cepa rugosa a la cepa lisa. Por lo tanto, seguía estando presente la molécula responsable, ¿verdad?, de transmitir esa información que hacía que cambiara el fenotipo de la bacteria. Al degradar el ARN, seguía dándose la transformación. Esa bacteria rugosa seguía transformándose a una bacteria lisa. Pero vean qué sucedió cuando utilizaron una enzima que degradó el ADN, pues ahí ya no hubo transformación, ¿verdad? La cepa rugosa siguió siendo una cepa rugosa con las mismas características y ya no hubo cambio. Por lo tanto, ellos concluyeron que era el ADN el responsable de transmitir esa información genética que permitía el cambio en el fenotipo de la bacteria. Y fue ahí donde por primera vez se asignó esa función a la molécula de ADN. Ahora, los científicos todavía siguieron debatiendo, algunos no aceptaban estos experimentos y se dieron muchos experimentos más, pero realmente fue hasta que se describió la estructura y la función de la molécula de ADN cuando se aceptó que realmente esa era la molécula que almacenaba la información genética. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco a continuación. Veamos entonces un poco acerca de la estructura de los ácidos nucleicos. Sabemos que estas son macromoléculas que contienen la información genética y que se sintetizan en el núcleo. Podemos encontrar el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, formado por una doble cadena de nucleótidos, y podemos encontrar también el ARN, el ácido ribonucleico, formado por una sola cadena de nucleótidos. Recordemos que los monómeros que forman a los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada nucleótido va a estar formado por un azúcar de 5 átomos de carbono, la desoxirribosa en el caso del ADN, de ahí viene el nombre de ácido desoxirribonucleico, y la ribosa en el caso del ARN. Si notan el azúcar que forma la molécula de ADN, podemos observar que aquí le falta un oxígeno que en el caso de la ribosa está presente. De ahí viene su nombre de desoxirribosa. Además del azúcar, encontramos también que a este azúcar va a estar unido por un lado una base nitrogenada, que puede ser una de estas 4, adenina, timina, guanina y citosina. Y además, si notan, estas bases pueden estar formadas por un doble anillo o por un único anillo. Dependiendo de eso, si están formadas por un doble anillo, se clasifican como purinas. Dentro de las purinas vamos a tener la adenina y la guanina, y si están formadas por un único anillo se denominan timina y citosina, ¿verdad? Y estas son las que se conocen como pirimidinas. Por otro lado, podemos observar que también en la molécula del azúcar vamos a tener unido un grupo fosfato. Entonces tenemos prácticamente 3 especies químicas formando el nucleótido. El azúcar de 5 átomos de carbono, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Cuando hablemos sobre los ácidos nucleicos, es importante tomar en cuenta la nomenclatura que se utiliza para poder identificar
las regiones de esta molécula. A estas moléculas se le asigna un signo de prima para poder diferenciar a los carbonos del azúcar de los carbonos de las bases nitrogenadas. Entonces, cada vez que veamos que tienen un 5' o un 3', sabemos que se está refiriendo al carbono que está formando parte del azúcar. Así podemos observar que si ven la base nitrogenada está unida al carbono 1', que es el carbono del azúcar, mientras que en el carbono 3' podemos encontrar el grupo OH y en el carbono 5' vamos a tener el grupo fosfato. Esto es muy importante que lo recuerden porque ya vamos a ver más adelante que esto tiene que ver con la dirección en la que se va a leer la información que está almacenada en estas moléculas. Aquí podemos observar mejor lo que les explicaba anteriormente. Si ven, todos los carbonos del azúcar tienen ese símbolo de prima que nos permite diferenciarlo de los carbonos de la base nitrogenada. Y como podemos observar, en el carbono 3' tenemos este grupo hidroxilo y en el carbono 5' tenemos el grupo fosfato. Les decía que eso será importante para poder conocer la dirección de la molécula. Por ejemplo, esta molécula, si ven, va de 5' a 3', es decir, en este extremo tendrá libre un grupo fosfato, mientras que en ese otro extremo tendrá libre un grupo hidroxilo. Esto es muy importante porque más adelante, cuando estudien ciertos procesos de síntesis de ácidos nucleicos, van a notar que las enzimas reconocen estos extremos, ¿verdad? Es decir, si tenemos un grupo hidroxilo o un grupo fosfato libre en esa molécula, y por eso además es importante reconocer qué nos está diciendo este 5' y el 3', ¿verdad? Ya saben que va a depender del grupo funcional que tengamos unido a ese carbono del azúcar. Los ácidos nucleicos se sintetizan a través de la unión de los diferentes nucleótidos. Estos nucleótidos van a estar unidos por enlaces covalentes y van a estar formando una estructura alterna de azúcar-fosfato. Si ven, aquí tenemos un azúcar, un grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, y a esta región de la molécula se le conoce como esqueleto azúcar-fosfato, porque se van alternando estas especies químicas. Y si ven, las bases nitrogenadas quedan hacia el otro extremo. Entonces, la unión se va a dar principalmente entre el carbono 3' del azúcar de un nucleótido y el grupo fosfato 5' del siguiente nucleótido, formando así el enlace 3' 5' fosfodiéster, porque si ven, es en esa dirección que se forma. Por eso es que hay que establecer estos números del carbono del azúcar, que son los que nos indican la dirección de la síntesis del enlace. Además, estos nucleótidos se van a ir uniendo de forma alterna, pudiendo formar millones de combinaciones, ¿verdad? Acuérdense que esas moléculas son sumamente largas y en esa combinación de los diferentes nucleótidos es donde se va a ir almacenando esa información genética. Bien, ahora que hemos estudiado un poco la estructura general de los ácidos nucleicos, vamos a ver el aporte de algunos científicos que colaboraron en la elucidación de la estructura de la molécula de ADN y además en el conocimiento de su función. Tenemos en 1949 el aporte de Erwin Chargaff, que él se dedicó a aislar material genético de diferentes organismos y pudo notar que las proporciones de adenina y timina
y además las proporciones de guanina y citosina eran cercanas a 1, por lo que él concluyó que el número de purinas es igual al número de pirimidinas, es decir, el número de adeninas era igual al número de timinas y el número de guaninas era igual al número de citosinas. Eso fue una pista fundamental para llegar a conocer la estructura del ADN, que de hecho es lo que hoy ha dado origen a la regla de complementariedad de bases. Y se sabe que en la estructura del ADN, estas bases nitrogenadas se unen cumpliendo esa regla de complementariedad de las bases, donde siempre una adenina se va a unir, como pueden ver aquí, a una timina a través de la formación de puentes de hidrógeno, y la guanina se va a unir siempre a la citosina, formando entre ellas 3 puentes de hidrógeno. Entonces, esa, como les digo, fue una de las primeras pistas y de las más importantes también para empezar a comprender cómo era la estructura del material genético. Se sabía que en ese entonces había una relación entre las purinas y las pirimidinas, y eso era básicamente porque se unen cumpliendo esta regla de complementariedad. Así que váyanse aprendiendo cómo se dan esas uniones, ¿verdad? Porque igual las vamos a seguir retomando más adelante. La información clave sobre la estructura del ADN provino de los estudios realizados por la científica Rosalind Franklin. Ella trabajó con una técnica que se conoce como difracción de rayos X, utilizando cristales purificados de ADN, y con eso obtuvo una película fotográfica que le permitió analizar los patrones repetitivos de la molécula de ADN. Este tipo de técnica es la que permite conocer la estructura tridimensional de diferentes moléculas, no solo de los ácidos nucleicos, sino que también se puede usar para ver la estructura de las proteínas, pero evidentemente los experimentos que ella realizó fueron claves para poder conocer cómo era la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Lastimosamente, debido a que ella trabajaba con material radioactivo para llevar a cabo estos experimentos, murió bastante joven de cáncer y no pudo ser reconocida en el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN. Entonces, prácticamente ese mérito se lo llevaron los científicos Watson y Crick, que en 1954, utilizando esas imágenes radiográficas que encontró Franklin en sus experimentos, llegaron a explicar cómo era el modelo de estructura de la molécula de ADN. Este modelo, además de conocer la estructura, permitió también conocer cómo era que esta molécula almacenaba la información, o sea, relacionarla con su función, y además permitió también explicar cómo es que esta molécula es capaz de replicarse a sí misma. Veamos entonces en qué consiste el modelo de la estructura del ADN planteado por Watson y Crick, que no hay que olvidar que está basado en los estudios que realizó Rosalind Franklin. Para comenzar, con esas fotografías que se obtuvieron, pudieron visualizar que el ADN es una estructura helicoidal. Si ven, es una molécula que va teniendo determinados giros en varias partes de la estructura de la molécula. Además, está formada por 2 cadenas de nucleótidos. Si ven, aquí podemos ver una cadena y la otra cadena de nucleótidos. En esta estructura, los grupos fosfato, los grupos de azúcar fosfato están ubicados al exterior, y son todos estos que vemos aquí en rojo y negro. Vean, todo este es el esqueleto de azúcar fosfato,
y en ambas cadenas se ubica hacia el exterior de la molécula. Las bases nitrogenadas tienen una forma plana y se apilan en el interior de la molécula, son todas estas que observamos en amarillo, y van formando una especie de peldaños que simulan una escalera. Entonces vean que las bases están ubicadas al interior y esto tiene una relación con la función, principalmente porque la información va a estar almacenada en las bases nitrogenadas. Si ven en el nucleótido, esa es la única especie química que cambia porque el grupo fosfato y el azúcar se mantienen y por lo tanto el hecho que estén ubicadas al interior permiten también mantener protegida esa información que se está almacenando en esa molécula. Entonces recordemos que la información estará almacenada ahí en esas bases nitrogenadas que están ubicadas al interior formando esos peldaños que simulan una escalera. Además, las bases se asocian por complementariedad de bases. En el interior de la molécula, esas bases nitrogenadas se unen cumpliendo la complementariedad de bases que mencionábamos anteriormente. La timina se unirá con la adenina a través de la formación de dos puentes de hidrógeno. Vean que ese es el enlace que prácticamente está uniendo una cadena de nucleótidos con la otra y se da a través de las bases nitrogenadas. Y la guanina se unirá siempre con la citosina formando tres puentes de hidrógeno. Y si ven aquí se observa claramente que los grupos azúcar-fosfato se ubican al exterior de la molécula y las bases quedan al interior. Además, es importante mencionar que si ustedes observan, estas cadenas son antiparalelas, es decir, que tienen extremos encontrados o direcciones opuestas. Si ustedes ven, esta primera cadena tiene una dirección de 5' a 3', mientras que esta otra tiene una dirección de 3' a 5'. Por lo tanto, están encontrados el grupo fosfato presente en el carbono 5' con el grupo hidroxilo presente en el carbono 3' del azúcar. Entonces, por eso se dice que además son antiparalelas. Y vean que esto va a ser importante reconocerlo, como les decía, a la hora de leer el mensaje que está almacenado acá, porque estas moléculas, como están almacenando información, es importante saber en qué dirección se debe leer esa información, porque no es lo mismo que yo lea, por ejemplo, timina, guanina, citosina, a que lo lea al revés, adenina, citosina, guanina. Entonces, es por eso que es importante reconocer la dirección de las moléculas y saber qué especie química tengo libre en el carbono 5' y en el carbono 3'. Entonces, con esto podemos observar cómo la estructura de la molécula del ADN se relaciona prácticamente con la función que tiene de almacenar la información genética. Ya conocemos la estructura, hablemos un poco acerca de las funciones de la molécula de ADN. Una de las funciones principales es almacenar la información genética, principalmente en la secuencia de nucleótidos, es decir, en el orden. Este orden que podemos observar aquí de cada uno de estos nucleótidos es el que tendrá almacenado el mensaje que ayudará a llevar a cabo todas las funciones celulares. Recordemos que la información genética dirige la función celular, determina además la apariencia de un organismo y es el nexo entre generaciones, porque puede transmitirse esa información de una generación a otra y estará almacenada prácticamente en la secuencia de nucleótidos que encontramos en la molécula del ADN. Otra de las funciones
importantes es que esta molécula mantiene y transmite la información que las células necesitan para poder sobrevivir y crear descendencia. Y esto es a través de un proceso que se conoce como replicación, en el cual las células duplican su material genético, ¿verdad? A través de ese proceso que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, vean, siempre que una célula se va a dividir, ya sea para formar mayor número de células en el organismo o para formar un nuevo organismo, lo primero que va a ocurrir es la duplicación del material genético a través del proceso de replicación. Entonces el ADN es capaz de dirigir su propia síntesis y poderse duplicar para que luego esa información genética pueda ser repartida a la descendencia, ¿verdad? Entonces esa también es una de las funciones de la molécula del ADN. Otra de las funciones es que dirige el flujo de información genética en las células, ¿verdad? Ahí estará almacenada la información para la síntesis de proteínas. Recordemos que, como ya habíamos visto en clases anteriores, este proceso no se puede llevar a cabo únicamente con la molécula de ADN, sino que aquí participan otros ácidos nucleicos, ¿verdad? Principalmente el ARN. A través de un proceso que se conoce como transcripción, el mensaje almacenado en el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero y este lleva esa información hasta los ribosomas, que es el lugar donde se van a sintetizar las proteínas. Entonces, si ven, la molécula de ADN tendrá la función de dirigir esta síntesis de proteínas, pero lo hará siempre con ayuda de otro ácido nucleico que es el ARN. El ARN es otro tipo de ácido nucleico que encontramos en los organismos vivos y, como podemos observar, a diferencia del ADN, está formado por una sola cadena de nucleótidos. Además, observamos algunas diferencias estructurales. Por ejemplo, el azúcar que forma los nucleótidos del ARN va a ser la ribosa y en las bases nitrogenadas vamos a encontrar al uracilo en lugar de la timina, ¿verdad? Esta base nitrogenada no va a estar presente en la molécula de ARN, sino que vamos a tener ahí en vez de ella el uracilo. Además, existirán diferencias claras en las funciones. Les va a quedar de tarea que hagan una comparación entre la molécula de ADN y ARN, tanto comparación estructural como además en sus funciones. Y para eso deberán investigar las funciones de los diferentes tipos de ARN que encontramos en las células. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ¿verdad? Entonces ahí les queda esa tarea para que puedan complementarla. Bien, como hemos visto, el ADN tiene funciones muy importantes y en general es una molécula bastante grande formada por la repetición de millones de nucleótidos. El material genético de las células eucariotas es mucho mayor que el de las células procariotas y por lo tanto las células eucariotas necesitan un mecanismo para poder condensar y compactar ese material genético al interior del núcleo. Si nosotros extendemos esa molécula de ADN, estaría midiendo 1000 veces más o incluso 10.000 veces más que el tamaño original de la célula. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hacen las células eucariotas, para poder organizar ese material genético y mantenerlo en el interior de un núcleo que mide prácticamente micrómetros. Entonces, vean que en el interior de las células eucariotas, el material genético
esa molécula de ADN no se va a encontrar sola, sino que estará acompañada de proteínas que se conocen como histonas. A esa asociación del ADN con proteínas se le conoce como cromatina. Si ven, la cromatina es el mismo material genético, solo que está asociado a estas proteínas que le van a ayudar a compactarse al interior de las células. Así como lo podemos ver en esta imagen, el material genético se irá compactando con ayuda de estas proteínas, tanto histonas como otras que son de otro tipo, hasta formar la estructura más condensada que puede alcanzar, que es el cromosoma. Veamos cómo ocurre este proceso. Para comenzar, la molécula de ADN se enrolla alrededor de estas proteínas que son las histonas, que son estos círculos que podemos observar acá, representan las histonas. Entonces, 8 histonas se unen para formar una estructura donde el ADN, si ven, se enrolla aproximadamente, ahí se pueden enrollar 146 pares de bases, y se va enrollando como si fuera una especie de carrizo de hilo, ¿verdad? Eso va ayudando a que el material genético no se enrede. Si ven, el ADN es bastante grande y esta estructura que va formando del ADN asociado a estas proteínas permite que no se enrede. Entonces, a esta estructura formada por el octámero de histonas y el ADN que se ha enrollado alrededor de él, se le conoce como nucleosoma. Y como podemos ver, representa el primer nivel de organización de la cromatina, que es la fibra de 10 nanómetros, ¿verdad? Entonces, esta será el primer estado de organización de la cromatina. Entonces, aquí lo podemos observar mejor y esta imagen también la tienen en el libro de Solomon. Ahí la pueden luego repasar y podemos ver cómo se forma el primer nivel de organización de la cromatina que acabamos de mencionar, que es la fibra de 10 nanómetros, que se conoce también como cuentas de collar, porque si ven, simula la forma de un collar, la forma en que esos nucleosomas se van alternando en esta fibra de 10 nanómetros. Posteriormente, estos nucleosomas se aglutinan y si ven, se compactan mucho más para formar la fibra de 30 nanómetros, que se conoce también como solenoide, y finalmente se alcanzan mayores grados de compactación. Vean que tenemos la formación de lazos e incluso la cromatina se condensa mucho más hasta alcanzar el estado máximo de condensación, que son los cromosomas. Entonces, prácticamente, si ven, los cromosomas estarán formados de cromatina, es decir, ADN unido a estas proteínas histonas, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el cromosoma y esta fibra, por ejemplo, de 10 nanómetros? Pues únicamente el grado de compactación. Las células regulan ese grado de compactación dependiendo en qué parte del ciclo celular estén. Generalmente, el cromosoma se va a formar únicamente durante la división celular. Ahí es cuando el material genético alcanza su mayor grado de condensación, porque al formar estas estructuras es mucho más fácil repartir el material genético. Por lo tanto, serán visibles únicamente durante la división celular. Y en el resto del tiempo, cuando la célula no esté en división, principalmente cuando esté en interfase, va a estar en forma de fibras de cromatina, ya sea la fibra de 10 nanómetros, la fibra de 30 o incluso estas fibras que son un poco más condensadas. Entonces eso variará dependiendo del momento del ciclo en el que se encuentre la célula. Eso podemos observarlo en esta imagen. Vean, cuando la célula no está en división, observamos en el interior del núcleo las fibras de cromatina.
mientras que cuando se está dividiendo vamos a observar estas estructuras que son los cromosomas condensados, ¿verdad? Entonces estará variando ese grado de compactación del material genético, como les decía, dependiendo el ciclo en el que se encuentre la célula. Como hemos podido observar, el material genético se organiza en cromosomas al interior de las células eucariotas. Veamos entonces ahora algunas estructuras y conceptos relacionados con los cromosomas. Para comenzar, los cromosomas van a estar formados por dos regiones, un brazo corto y un brazo largo, que se unen a través de una región que se conoce como centrómero, que es si ven, donde se hace mucho más angosta esa zona del cromosoma, ahí es la región del centrómero que está uniendo esas dos estructuras. Además, en el interior de los cromosomas vamos a encontrar ubicados a los genes, que son los que almacenan principalmente la información genética. Entonces, estos genes, como podemos ver, estarán ocupando un lugar dentro del cromosoma. A ese lugar, a esa posición que ocupan los genes en el interior del cromosoma, se le conoce como locus. Y en plural, si nos queremos referir a la ubicación de varios genes al interior del cromosoma, vamos a usar el término loci con C, ¿verdad? Entonces, para que igual vayan agregando ahí esas palabras al momento de estudiar. Entonces, como mencionábamos anteriormente, durante la replicación, el material genético se va a duplicar y por eso durante la división celular vamos a observar estos cromosomas como cromosomas duplicados. Si ven, aquí tenemos una copia de la información que es idéntica a esta, porque la información se ha duplicado. Podemos encontrar, dependiendo el ciclo celular en que se encuentre la célula, cromosomas que estén así, sin duplicar, y cromosomas duplicados. En el caso de los cromosomas duplicados, a cada una de estas estructuras que si ven están formando el cromosoma, se les va a dar el nombre de cromátide. Y como esta información es prácticamente idéntica a esta, se le denomina cromátides hermanas, porque son estructuras que forman a estos cromosomas que se han formado después de la replicación y por lo tanto la información es idéntica. Eso lo podemos visualizar mejor acá. Vean, aquí tenemos los cromosomas antes de duplicarse. Cuando se va a dar la división celular, se da la replicación del material genético y se forman los cromosomas duplicados, que luego serán separados durante la división para poder repartir esa información en las células hijas. Dentro de las estructuras de esos cromosomas duplicados también tenemos una estructura importante que es el cinetocoro, que es una estructura proteica que está cercana a la región del centrómero y va a tener una función muy importante al momento de la división celular, debido a que será en estas proteínas que forman el cinetocoro donde se van a anclar los microtúbulos para poder separar y movilizar a estos cromosomas durante la división celular. Así que para la próxima clase es importante recordar esta estructura cuando veamos la división celular, ¿verdad? Porque tiene una función importante en ese proceso. Bien, en la mayoría de organismos los cromosomas se van a encontrar en pares y eso es algo que, si se recuerdan, nos dice la teoría cromosómica, que cada individuo tendrá 2 cromosomas de cada tipo. A estos organismos en donde vamos a encontrar estos cromosomas que vienen en parejas,
se le conoce como organismos diploides. Los cromosomas homólogos en la mayoría de organismos, con excepción de algunos casos como algunas plantas, por ejemplo, la mayoría de cromosomas se van a presentar en pares. Si se recuerdan, la teoría cromosómica nos decía que cada individuo va a tener dos cromosomas de un mismo tipo. Un cromosoma que viene del padre y otro cromosoma que viene de la madre. A estos se les conoce como cromosomas homólogos. Estos serán miembros de cada pareja de cromosomas iguales que tendrán características idénticas. Si ven, la longitud de los cromosomas es la misma y además también la ubicación del centrómero. Y vienen de diferentes progenitores. Además, tienen información para las mismas características, es decir, por ejemplo, si en este cromosoma hay información para el color del cabello, en ese otro cromosoma que es su homólogo, pues también habrá información para esa característica que es el color del cabello. Claro que esa información puede ser igual, en este caso sería un organismo homocigoto, o puede ser diferente cuando se trata de un organismo heterocigoto. Aquí podemos visualizar mejor algunas claves para comprender el concepto de los cromosomas homólogos. Entonces, si ven, para comenzar decíamos que van a tener un tamaño similar y también la posición del centrómero. Además, aquí podemos ver en este esquema que los cromosomas de color rojo vienen por parte de la madre y los azules vienen por parte del padre, ¿verdad? Entonces, además, recordemos que habrá información en ellos para las mismas características. Eso no lo podemos observar aquí, pero recordar lo que es parte de la definición de estos cromosomas homólogos. Y, por ejemplo, podemos ver que este cromosoma sería el homólogo de este. Aquí tenemos otro par de cromosomas homólogos y este otro sería el homólogo de este, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de organismos, como les decía, se va a cumplir esto de que son organismos diploides y estos cromosomas van a venir en pares y esta diploidía se representa con el número de 2N, dependiendo del número de cromosomas que tenga la especie. La especie humana, por ejemplo, nosotros somos organismos diploides y eso podemos observarlo aquí en un cariotipo humano. Vean que el cariotipo es una fotografía de todos los cromosomas cuando están durante la división celular, principalmente durante la metafase. Entonces, de ahí se toma esa fotografía y luego se van ordenando los cromosomas según el número que les corresponde. Aquí podemos observar el total de cromosomas de la especie humana, que si ven son 23 cromosomas. Pero como cada uno de estos, si ven, vienen en pares porque somos organismos diploides. Hay dos representantes del cromosoma 1, uno que viene del padre, otro de la madre, ¿verdad? Estos son homólogos. Tenemos dos representantes del cromosoma 2, del 3 y así sucesivamente hasta llegar al cromosoma 23. Por eso en total vamos a tener 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, haciendo alusión a ese número diploide, ¿verdad? Que representa las parejas de esos cromosomas homólogos. Recordemos además que según lo que nos decía la teoría cromosómica, siempre habrá un par de cromosomas sexuales, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos los cromosomas sexuales de la especie humana, el X y el Y los cromosomas del 1 al 22 serían prácticamente los autosomas, ¿verdad? Que se reciben ese nombre porque son cromosomas diferentes a los sexuales. En la mayoría de organismos podemos
encontrar especies que van a ser principalmente diploides, es decir, que sus cromosomas van a estar en pares, ¿verdad? Vamos a observar estos cromosomas homólogos, pero durante la división celular, principalmente cuando se da la reproducción sexual y se producen los gametos o las células sexuales, el material genético se reduce a la mitad y por lo tanto ahí vamos a observar solo un representante de cada cromosoma. Entonces en las células sexuales principalmente el número de cromosomas será haploide porque el material genético se reduce a la mitad, ¿verdad? Entonces es importante ir tomando en cuenta estos conceptos de diploide y haploide para su glosario, ¿verdad? Y que vayan comprendiendo mejor el tema. Bien, chicos, hasta ahora hemos estudiado qué son los cromosomas y decíamos que en el interior de estas estructuras vamos a encontrar las unidades de herencia que se conocen como genes. Veamos entonces qué son los genes o qué es un gen. Un gen será una secuencia de ADN que codifica o que tiene la información para que se sintetice un polipéptido o una proteína, o también puede tener información para la síntesis de ARN, ¿verdad? Que recuerden que los ARN también tendrán funciones importantes en los procesos celulares. Los genes van a ser los que dirigen prácticamente todas las actividades celulares, principalmente a través de la síntesis de proteínas. Entonces, así vamos a tener que, por ejemplo, esta región, este segmento de ADN, contiene la información para que se sintetice un determinado polipéptido. Por lo tanto, aquí tenemos un gen y si ven esta otra región, tendría información para que se sintetice otro polipéptido, que pueden estar relacionadas ya sean con una actividad metabólica o con una característica visible que nosotros estemos observando en algún individuo. Veamos ahora algunos conceptos relacionados con los genes. Como ya les había mencionado, la ubicación que tiene determinado gen en un cromosoma, a eso se le conoce como locus, ¿verdad? Esa posición que están ocupando al interior de los cromosomas. Y en plural, si queremos referirnos a varios genes, vamos a utilizar el término loci. Además, en los cromosomas homólogos podemos encontrar variantes de un mismo gen. A esas variantes se les conoce como alelos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si ven tenemos dos cromosomas homólogos y tenemos genes que codifican para las mismas características, pero son diferentes, ¿verdad? Si ven, por eso están representados por letras distintas, lo que indica que la información es diferente. Esta es una variante de este gen y a eso se les conoce como alelos. Cuando los alelos son iguales en ambos cromosomas, se dice que ese organismo es heterocigoto con referencia a esa característica o información genética determinada. Mientras que si la información es diferente, como el caso que vemos acá, se le denomina heterocigoto. Bien, chicos, si ven hasta ahora hemos estudiado un poco acerca de la estructura y la función del ADN. Veíamos también que la información genética se organiza en unidades de herencia que se conocen como genes, que son esos segmentos de ADN que codifican o que tienen la información para la síntesis de una determinada proteína. Veíamos también que el material genético al interior de las células eucariotas se organiza en estas estructuras que conocemos como cromosomas
Y en la siguiente clase vamos a estudiar los diferentes mecanismos de transmisión de cromosomas, principalmente durante la división celular, ¿verdad? Por lo que vamos a estar hablando de procesos de división celular que son la mitosis y la meiosis. Entonces hasta aquí nos quedamos con esta clase. Cuídense mucho y continuamos el día viernes.